Excelente día, estimados estudiantes. Por aquí les habla la profesora Edumar Vallenilla, docente de biología. Bienvenidos. El día de hoy estaremos desarrollando el primer objetivo del tercer periodo académico llamado dinámica poblacional. Para darle inicio al objetivo, es necesario definir especie, individuo y población. De esta manera, tenemos que especie es el conjunto formado por todos los organismos que presentan semejanza física, pueden reproducirse entre sí y su descendencia continúa siendo fértil, es decir, que puede dar origen a nuevos organismos. Cada uno de los organismos que forman una especie se conoce como individuo. Por ejemplo, una abeja, un mono, un venado, un araguaney, entre otros. Todos ellos son individuos, incluyendo al hombre. Los individuos de una especie viven en un lugar determinado que presenta ciertas características con respecto al tipo del suelo, la humedad, la temperatura atmosférica, entre otras. Esto se denomina hábitat y es el ambiente físico donde vive una especie. Por otro lado, tenemos que una población es el conjunto de individuos de una misma especie que habita en una determinada región. Las poblaciones como conjunto poseen características muy diferentes a las que presenta un individuo por separado. En este sentido, podemos decir que las poblaciones son sistemas dinámicos, ya que se mantienen en un cambio continuo, derivado de su interrelación con el ambiente y con los organismos pertenecientes a otras poblaciones. De esta manera, las poblaciones a su vez ejercen un importante papel en la modificación del hábitat al cual pertenecen. Ahora bien, existen una serie de propiedades que permiten caracterizar una determinada población. Entre ellas tenemos la densidad, la tasa de natalidad, la mortalidad, la migración, el crecimiento, entre otros. El conocimiento de cada uno de estos parámetros nos permite realizar un estudio de la realidad e incluso hacer una proyección futura sobre la evolución de una determinada población. Las poblaciones poseen un potencial reproductivo que teóricamente permite que una determinada población aumente de tamaño en condiciones ambientales óptimas. Sin embargo, las poblaciones no aumentan de tamaño de manera indiscriminada, ya que existe una serie de factores que evitan que una especie se reproduzca de acuerdo con su potencial reproductivo máximo. Uno de estos factores lo constituye, por ejemplo, la competencia por los alimentos o por los nutrientes, por el espacio o cualquier otra condición ambiental. Es así como se logra mantener un equilibrio en cuanto al número de individuos que integra una población determinada. Ahora bien, cuando hablamos de la densidad poblacional, decimos que es una magnitud que indica el número de individuos de una población, referidos a una unidad de superficie o de volumen. En el caso de las poblaciones terrestres, la densidad poblacional se expresa en función de unidades de superficie,
como el kilómetro, el metro cuadrado, la hectárea o cualquier otra unidad que se use para expresar superficies. Por ejemplo, número de árboles de mango por kilómetro cuadrado. En el caso de las poblaciones acuáticas, la densidad poblacional se expresa en función de unidades de volumen, como el centímetro cúbico, el decímetro cúbico, el metro cúbico o cualquier otra unidad que se use para expresar volúmenes. Por ejemplo, número de sardinas por metro cúbico. La densidad de una población puede calcularse matemáticamente utilizando la siguiente expresión. Densidad es igual al número de individuos entre el área o volumen determinado. Por ejemplo, si en un área de 5 kilómetros cuadrados hay una población de caimanes compuesta por 100 individuos, la densidad poblacional de esos individuos es igual a 20, ya que tomamos los 100 individuos y los dividimos entre los 5 kilómetros cuadrados. Para calcular la densidad de una población es necesario contar el número de individuos que ella posee. En general, esto es bastante difícil, sobre todo en el caso de las poblaciones animales, ya que estos se desplazan de un lugar a otro. Por ello, el estudioso de las poblaciones animales utiliza métodos estadísticos que les permiten tener un estimado de número de individuos que componen la población.